Vamos con Saber y Sabor en este segundo bloque. Bueno, yo les tengo que contar, como para que ustedes participen de todo, que siempre en los cortes parece que surge lo más jugoso, ¿no? Se sueltan un poquito Casi los se invitados. agarraron a trompada de Y entonces casi, empiezan a poner un poco de pimienta. ¿No? Bueno, la gente no sabe, pero casi se pelearon. Miguel, bueno, vos no estabas todo de acuerdo con lo que escuchaste, con lo que dijo Gori. Sí, no, muy interesante las reflexiones que hacían. Simplemente en lo que aducía Martín respecto del amorío, digamos, con Iguanzo que existió, yo creo que eso no es lo central. Belgrano se equivocó y mucho y en grande. Por eso yo hago en el trípode de los próceres, de los paradigmas de la nacionalidad nuestra, yo pongo San Martín, Güemes y Belgrano, porque Belgrano tuvo errores, tuvo tremendos aciertos, lo amo a Belgrano, pero digo, tuvo errores. Uno de los errores fue la sanción de Güemes, que está encubriendo una serie de disputas de carácter político. Bueno, a decir que Güemes fue el único que, digamos, tuvo por allí un amorío. Eran miles de hombres que vagaban por los caminos, habían dejado sus ranchos, sus mujeres, sus hijos. El ser humano es un ser humano. Ahí sí se tenían derecho. Claro, claro, porque nadie escribe qué hacían los ejércitos cuando no peleaban. Tremendo tema, ¿no? Güemes, ahí hay una tremenda disputa política respecto, ya desde el punto de vista táctico, porque se está planteando una nueva visión, digamos, de posicionamiento táctico en el enfrentamiento con un adversario que más que le convenía que se fuera a lo clásico. Entonces, desde el puerto se tiene en cuenta, porque nadie era militar, muy pocos, digamos, de una formación de carrera, el barón de Holmer, Molde traía alguna experiencia, Arenales, pero eran pocos. Entonces se está discutiendo eso desde el punto de vista de la teorética militar, pero desde el punto de vista político no se podía permitir la ascendencia de una persona que tenía no solo, digamos, un posicionamiento táctico diferenciado, sino fundamentalmente un posicionamiento social en el contexto táctico. Ese es uno. Con lo que decía Gori, las dos, sí. A mí me parece, ¿no?, que hay algo que se está soslayando en la batalla de Salta, en la batalla de Tucumán, en el éxodo jujeño, que es lo siguiente. La derrota de Huaki, producto de graves errores políticos de Juan José Castelli, primo de Belgrano, lo llevaba, sin duda, a Belgrano a tener una información directa que, sin embargo, cuando llega a Jujuy, envía una carta, que Mitre la resalta, diciendo que estos pueblos del norte prefieren a Goyeneche antes que al ejército Pancho. Así es. Es tal el error de Belgrano en eso, tal el error para mí, porque una era la percepción que él venía por Castelli, que era cierto. La gente del norte estaba harto del manejo porteño, cómo venía manejando ideológicamente la cosa. No entendían al norte. Pero el segundo tema está en que el mismo Belgrano, a pesar de tener esa información, comete el error de mandar esta carta que muestra que no conoce todavía al pueblo. Y doy un solo punto. Sí. El éxodo jujeño. El éxodo jujeño no fue como el éxodo oriental de Artigas, donde el pueblo lo siguió a Artigas sin ningún acto de fuerza de Artigas. El éxodo de Belgrano es con un bando revolucionario que podía fusilar al que no fuera el éxodo. Pero eso demuestra una sola cosa, no la cobardía del pueblo jujeño, la valentía del pueblo jujeño, que no quería dejar su tierra. El norte no quiso dejar su tierra. Este es el tema clave que hay que ver. O sea que había una CAM por ahí metida en aquella época. Primero, cuando Belgrano sanciona a Güemes, él venía con una idea clara de que había que imponer la disciplina. Pero no era una sanción, digamos, referida a la vida privada de Güemes, que Belgrano, por supuesto, no tenía injerencia en ese tema, sino por el hecho, sí, comprobado, de que la mujer, digamos que era la amante del general Güemes, Juan Iguanzo, era la esposa de Sebastián Mella, que era un subordinado de Güemes, que estaba en Jujuy. Entonces Güemes a veces lo detenía a Jujuy y demás. Entonces el escándalo para Belgrano era que eso, como otras cosas que él comprobó, era un desorden y una falta de disciplina. En segundo lugar, de la cual se arrepiente. Claro. Él se arrepiente en una carta posterior. No, porque Belgrano, digamos, él confiesa, era una persona que tenía una sinceridad extrema, que él a veces se dejaba llevar por la primera impresión que tenía. Y los chismes. Claro. También dice. Pero él, digamos, también tiene muchas, digamos, menciones en su correspondencia, prevenir de los chismes.
Lo otro, esto lo digo en el libro que va a salir ahora el día 20, Belgrano dirigió y fue uno de los impulsores del Correo de Comercio, que se empezó a publicar muy poco tiempo antes de la Revolución de Mayo. Bueno, Belgrano tenía una idea clara, y creo que fue el primero, mucho antes que Rivadavia planteó la enfiteusis, la distribución de tierras y demás, que había que conocer digamos, el territorio del Río de la Plata. No solamente Buenos Aires, eso Belgrano lo dice claramente. Y en ese periódico, ¿no?, él incluye informes sobre Salta y sobre Jujuy. Eso es contradictorio con la corrida de Güemes. Claro, pero eso es Contradictorio estamos hablando. para mí, Perdón, lo de Güemes no es tan importante. Pero me dejas terminar. En 1810 eso. Entonces, Belgrano cuando llega, él le dice en una carta al gobierno de Buenos Aires, me siento como si estuviera a ciegas. Entonces, Bernardo Frías critica, dice que Belgrano los primeros meses se aisló, él estaba haciendo un reconocimiento del terreno, no conocía por informes que él había recibido en el consulado lo que era la realidad de estas provincias económicas y demás, pero no tenía una vivencia de la realidad. Entonces él castiga efectivamente a Güemes y después vuelve de eso y después son muy amigos. Y hay más de 120, Seguro. 170 cartas, ¿no?, más encontradas la de Güemes que la de Belgrano, donde hay un trato que dicen, mi amado paisano, mi querido Así amigo el y todo lo demás. tratamiento. Pero yo aceptaría Tu segundo punto que te quedó en Sí, el no, aire. los 3 puntos que por supuesto no lo voy a desarrollar por dado las características del tiempo, ¿no?, que tiene el programa. Uno es, no estaba de acuerdo con respecto a las críticas que se hacen a los días feriados. Yo creo que los feriados ayudan dentro de todas las limitaciones porque hay una tremenda falta de conocimiento histórico en la población argentina debido, como diría Arturo Martín Jauregui, debido a un plan premeditado de vaciamiento del conocimiento histórico y perversión del conocimiento histórico. Pero en segundo lugar... Perdona, Miguel, sí. pero el hecho de correr los feriados no colabora, digamos, con el conocimiento. Al revés, hace ignorar el día. Sí, está bien, por eso digo, no lo voy a desarrollar, sino un posicionamiento. En segundo lugar, de verdad que Belgrano desconocía absolutamente esto, porque ellos se pasaron gran parte de su vida en España, no conocían esto. Tanto que ese desconocimiento hoy nos debe permitir y exigir reivindicar para mí al verdadero emergente de la batalla de Salta, que fue Apolinario Chocolate Saravia. Porque Es cierto eso. Apolinario Saravia está absolutamente olvidado. Nosotros tenemos... Eligió el campo de batalla. Claro, y resulta Nada de menos. que se hizo el monumento. En el monumento no hay nada que hable de Salta, del aporte de Salta. Digo yo, al menos en el espacio verde circundante, se podrían hacer plazoletas complementarias de lo que es el monumento en sí. Podría haber una plazoleta de la Apolinario Saravia, a la Martina Silva de Gurruchaga, algunos otros que han brindado al pueblo, a la Juana Moro de López, por ejemplo. Esa es una figura fundamental. La Juana Moro de López es una figura fundamental, que la beatería de la historiografía, porque a veces son beatos, y no entienden que la historia es compleja, y tiene su blanco, negro, sus diablos y ángeles, y demonios. La Juana Moro de López lo explica muy bien Bernardo Frías, la seducción de las mujeres salteñas. La Juana Moro de López lo sedujo a Juan José Fernández Campero, el marqués de Valle del Tojo, que era el jefe de la caballería, de una ala de la caballería del ejército de Pío Tristán, y que realmente, si no se retira del campo de batalla como se retiró, seducido por la Juana López, la batalla de Salta dudo yo que Belgrano lo hubiera ganado. Y lo digo por qué. La batalla de Tucumán Belgrano la ganó por la galería, por la presencia de los gauchos tucumanos al mando justamente después del que iba a ser un gran enemigo de Güemes, que era Bernabé Arauz. Y que Belgrano no, como dice bien Miguel, Belgrano no le gustaba mucho la presencia de los ejércitos de caballerías gauchas. Él estaba más estructurado, más a la europea. Él mismo lo dice después de la batalla. Pero la batalla de Tucumán fue una batalla que después ni Pío Tristán ni Belgrano sabía que la habían ganado. En cambio, en la batalla de Salta, la retirada del ala de caballería que choca a Dorrego y que es rechazado Dorrego, y que después, demostrando la fuerza de esa caballería, después se retira del campo de batalla, es un elemento que yo no encuentro que nadie lo haya tocado. Y sin embargo, la Juana López, la emparedada después, fue la mujer que lo sedujo y que tuvo descendencia natural del marqués en Salta. Digo yo, a todo esto en medio de este lío,
¿Qué pasaba con los ciudadanos que vivían en Salta? Bueno, Salta era una aldea, esa cosa que tenían los españoles, el formalismo, bautizaban como ciudad, en ese momento tenía entre 5 o 6 mil habitantes la ciudad, y lo que se llamaba la campaña, que era toda la parte del campo, digamos, que rodeaba la ciudad, sumaban unos pocos miles de habitantes más. Los habitantes de Salta vivían desde 1810 en la incertidumbre, con el miedo, porque Salta fue, digamos, el punto donde los ejércitos, tanto realistas que venían de Lima, el Alto Perú, como los que venían de Buenos Aires, digamos, tenían su corredor obligado. Entonces, Salta padeció, algunos dicen 7, otros 8, otros 11 invasiones, o sea, llegadas y ocupación de las tropas realistas a la ciudad. De manera tal de que, bueno, cuando Tristán es derrotado en la batalla de Salta y vuelve, Tucumán y vuelve a Salta, también, digamos, establece su gobierno, se apodera del cabildo, expulsa a las autoridades patriotas y tiene un control, digamos, por unos pocos meses de la ciudad de Salta. ¿Y qué es lo que quería el pueblerino ahí? Bueno, Salta... ¿Estaba con ellos? Claro, ¿Estaba con digamos, el tema es que había sectores, y eso lo dice el general Iriarte, por ejemplo, que estuvo en esa época aquí, como que había familias, y también lo dice Fría y otros historiadores, las familias de Salta se dividían. Habían, por ejemplo, casos, y lo cita Fría, de hijos patriotas que denunciaban a sus padres por realistas, o viceversa. Había, digamos, hermanos que se peleaban entre sí. Había incluso matrimonios que entraban en crisis por la adhesión a uno u otro bando. Borges, en un reportaje, dijo una cosa muy curiosa, que parece que es una arbitrariedad, pero que tiene mucha base de realidad. Él dijo: durante la Guerra de la Independencia, Salta jugó en un tablero de ajedrez con las dos fichas, con las blancas y con las negras. O sea, el movimiento... Pero jugaban todos. Claro, no quiere decir esto, digamos, que fuera oportunismo. Pero eso jugaban todos. Y hay una cosa interesante, Sí, hablando está de esto, bien, porque tenemos que resumir. El tema es de que pocos saben que el general Pío Tristán, que era un hombre muy poderoso, que fue el último virrey de Perú, que duró 2 o 3 días, cuando terminó ya el dominio español en América, era prácticamente el dueño de Arequipa. Bueno, Pío Tristán, muy poco después, digamos, de 1825, que termina formalmente la Guerra de la Independencia, con la batalla de Ayacucho, aunque hubo otra después donde murió el general Olañeta, digo que Pío Tristán, inmediatamente después de ser un realista, confeso, se hace un republicano y un patriota, digamos, en el nuevo régimen. Yo digo, la condición descrita para los pueblerinos en esa época es un poco de confusión. Yo digo, me parece que es lo más apropiado de decir. Había mucha